vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Como ya sabemos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan en nuestra predicación expositiva. Le doy un fuerte saludo a todos los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a ver en la repetición de nuestra predicación del culto del día de hoy. Y también a los que están aquí, pues sean cordialmente bienvenidos, no a mi casa, sino a la casa de nuestro Señor, en donde Él nos hablará el día de hoy, ¿verdad? Y precisamente nos va a hablar referente a eso, a su casa, y referente a la manera en la cual nosotros debemos de hablar con Él y de alinearnos con Él. El mensaje del día de hoy tiene por título Adoradores en espíritu y en verdad. Sí, ¿allá? No, es que está el logo. ¿Ya? Bueno, eh, como ven ahí, el día de hoy vamos a escudriñar el Evangelio de Juan en el capítulo 4, del verso 20 al 26. Hace 8 días vimos esa situación que aconteció después de que nuestro Señor Jesús había tenido una entrevista con Nicodemo. Posteriormente, como lo vimos la semana pasada, el Señor Jesús llega al pueblo de Sicar, en Samaria, y se encuentra con la famosa mujer samaritana, que, como les decía, no dice nunca su nombre, ni mucho menos, pero todos la conocemos como la mujer samaritana. Entonces, aquí en el verso 20 vamos a leer la cita base con la cual vamos a llevar a cabo nuestro mensaje del día de hoy, que dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Padre bendito, en estos momentos que hemos tenido la oportunidad de reunirnos en este lugar para escudriñar tu sagrada escritura, no queremos hacerlo sin antes pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda guiar esta palabra directamente a todos los sentidos, tanto naturales como espirituales, para que entendamos plenamente tu mensaje, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad de recibir el consejo. Ayúdanos, Señor, a tener la inteligencia necesaria para poder concebir en nuestras vidas este mensaje y que pueda crecer y dar fruto en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Ok, pues como ahorita les comentaba, después de que tuvo esas enseñanzas, bueno, más bien Jesús le dio esas enseñanzas a Nicodemo, apodado Don Nico. En ese momento el Señor llega con una persona que a lo mejor, a nuestra manera de ver,
eran personas totalmente diferentes, pero que tenían exactamente la misma necesidad, el uno que el otro. De igual manera como aquellos que tú y yo conocemos, que son sumamente religiosos, pero que no conocen a Jesús, con aquellas personas que a lo mejor no son absolutamente nada religiosas, pero también no conocen a Jesucristo. Entonces, ambas personas tienen la misma necesidad, nada más que hay veces que es más difícil que esas personas que son sumamente religiosas puedan conocerlo. ¿Por qué? Pues por su orgullo, porque tienen esa ignorante idea de que el conocimiento religioso que ellos tienen es lo único que necesitan para poder llegar al cielo. Pero como lo hemos estado viendo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo en lo personal, yo llego a darle, no sé, mucho más calificación, a lo mejor por así decirlo, aquel que nunca ha sabido nada de Dios, pero que tiene la conciencia de que necesita a Dios, de que está lejos de Dios, a aquel que piensa que por su religión, por su conocimiento, está alineado al corazón de Dios. La verdad es que es mucho más fácil que una persona que nunca ha escuchado ninguna religión pueda llegar a los pies de Cristo. Porque hay veces, la mayoría de las veces, que la religión nos llega a estorbar tremendamente para reconocer que pues no sabemos nada del Rey de Reyes, que no sabemos nada de lo que es la verdadera salvación. Y cuando esa persona tiene esa humildad, llega a ser mucho más sensato que aquel religioso. Después de que se le confrontó con su pecado a la samaritana, ella siguió escuchando. ¿Ella siguió qué? Ok. Cosa que espero que ahorita todos lo estén haciendo también, las señoritas que están por allá atrás, que sigan escuchando el mensaje que tenemos el día de hoy, porque la verdad es que solo podemos aprender de Él cuando dialogamos con Él. Amén. O sea, es mentira lo que la religión te cuenta. Es mentira que tú puedes conocer a Jesucristo a través de un catecismo o a través de una doctrina de hombres o a través de un rito. No, así no puedes conocer a Jesucristo. Tú para conocer a Jesucristo es de la misma manera que tú y yo nos tendríamos que relacionar para podernos conocer. Si ustedes quieren conocer a una persona, necesitan relacionarse con esa persona, dialogar con esa persona, hacerle preguntas, escuchar lo que esa persona te dice y tú decirle lo que tú también quieres decirle, abrir tu corazón y decirle, mira, yo pienso esto sobre la religión, yo pienso esto sobre lo que está aconteciendo ahorita con el coronavirus, yo pienso que de esta manera yo voy a poder ser salvo, yo pienso que así es como... Entonces ahí es cuando tú empiezas a relacionarte con alguien y de esa manera es cuando verdaderamente te llegas a conocer con esa persona. Pero les voy a decir algo que desgraciadamente mucha gente, si no es que la mayoría de los seres humanos, no tienen algo que la samaritana sí tuvo. La mayoría de las personas se ofenden cuando los llegas a confrontar, sobre todo con su pecado. Hace 8 días vimos que Jesús confrontó, ¿verdad?, a la samaritana. Le dijo, ve por tu marido. Ahora sí que le echó un buscapiés, ¿verdad?, al Señor para que de allí pudiera salir la confrontación que el Señor iba a hacerle a la samaritana. En ese momento que le dijo, ve por tu marido, ella le dijo, pues la verdad es que no es mi marido con el que vivo. Y él le dice, pues en verdad lo dices, ¿por qué? Porque 5 maridos has tenido. Y efectivamente con el que tú ahorita vives ni siquiera es tu marido. Entonces, ¿qué sucedió
como hace 8 días lo comentábamos, cada que tú llegas a tener un encuentro con Jesucristo, o sea, no es como esas nuevas doctrinas de la prosperidad te dicen, no, así no es el encuentro con Jesús, no es ese encuentro de que, ay, me encontré con Jesús porque ya paré de sufrir, me encontré con Jesús porque ahora ya soy rico, antes era pobre y ahora ya soy rico, me encontré con Jesús porque me iba yo a divorciar y ahora ya no me divorcié. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Jesús. Y es más, fui a un lugar donde le dicen que son los encuentros con Jesús y hacemos una serie de ritos y hacemos una serie para tener un encuentro con Jesús. No, la realidad es que cuando nos encontramos con Jesús, lo primerito que hace Él es mostrar el pecado en el que vivimos. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vivíamos en la oscuridad, no nos podíamos dar cuenta de toda la mugre que nos rodeaba y en la mugre en la cual nosotros nos encontrábamos. Entonces llega la luz y en ese momento esa mugre es confrontada. Esa mugre empieza a manifestarse tanto en nuestras vidas como en el lugar en el que nos encontremos. Pero ¿qué sucede? Y se los digo como ministro, nosotros como ministros del Evangelio de Jesús, confrontamos mucho a la gente. Es más, los que están aquí presentes, ustedes saben que yo los he confrontado directamente siempre a la luz de la Escritura. Siempre a la luz de la Escritura, porque no voy a poder yo dar un consejo personal que no lo extraiga yo del consejo de nuestro Señor Jesucristo, porque yo soy un pastor evangélico, soy un pastor, soy un siervo de Jesucristo, y yo nunca voy a poder manifestar algo a alguna persona si no lo hago alineado al corazón de Jesús. Si yo lo hago por mis berrinches o si lo hago no, ahí no serviría absolutamente de nada. Incluso les voy a decir una cosa, y muchos de ustedes lo saben, muchísima gente que se ha ido de nuestro ministerio es porque los llegué a confrontar, es porque llegaron a ser confrontados en alguno de sus pecados, gente que a lo mejor venía y quería traer chismes de fulanito, de sultanito, y yo a la luz de las Escrituras les decía parecido, ¿verdad?, lo que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que aviente. Y la gente se enoja, dice, no, aquí no hay amor, me voy a otro lugar a ver dónde sí encuentro amor, aunque allá no encuentre la doctrina sana, pero el chiste es que no quiero ser confrontado con mi pecado. Y la gente se va. Pero ¿qué sucedió con la samaritana? Ella se quedó a escuchar lo que Jesús le quería seguir diciendo, ¿verdad? Sabemos, yo creo que todos sabemos la historia de la samaritana. Ahorita no me voy a adelantar a la prédica de la próxima semana. Sin embargo, sabemos que esa mujer no se fue hasta que se cumpliera el cometido que Jesucristo tenía para ella y para toda la ciudad en donde ella vivía, para todo un pueblo, para los samaritanos. ¿Por qué? Porque ella no se ofendió. Ella no era jarrito de Jalisco, jarrito de Tlaquepaque o de Tonalá, como algunos le llaman aquí en México, ¿verdad? Que la gente se siente y se rompen, ¿verdad? Luego así como jarritos. Entonces, la samaritana, si hubiera sido de ese tipo de personas que nada más les haces así y se rompen, pues simplemente no hubiera obtenido la bendición tan tremenda que obtuvo. Como hace 8 días lo estuvimos escuchando, conoció la fuente del agua viva, de un agua que nunca se termina, un agua que es agua eterna para que tu sed verdaderamente quede eliminada por completo. Entonces, eso es algo muy importante que vemos aquí, que esta mujer, a pesar de que fue confrontada con su pecado, no se ofendió, como muchos mexicanos que somos bien ofendiditos. Sobre todo los latinos, desgraciadamente tenemos esa... Bueno, y sobre todo los mexicanos, porque hay latinos... Yo conocí a un cubano que precisamente él me decía, es más, ustedes creo que han llegado a ver algunos actores cubanos, hablan
de una manera muy tosca, y era lo que me decía, es que ustedes por cualquier cosita se espantan, y nosotros nos decimos hasta lo que no, y todo eso, pues ¿para qué? Para que esas críticas puedan ser constructivas y que nosotros podamos modificar muchas de las actitudes negativas que tenemos. Pero yo veo que ustedes los mexicanos se les habla tantito fuerte, y híjole, luego y se ofenden, y sale el orgullo, sale la agresividad, la violencia, qué sé yo, ¿verdad? Pero el chiste es que cuando las personas son así de ofendiditas, ¿qué crees? Que pues nunca van a poder ser edificados. ¿Por qué? Porque a la próxima dices, no, pues ya mejor ni les digo nada, ¿verdad? Porque aunque yo estoy viendo que están cayendo en este error y están cayendo, estoy viendo que delante de los ojos de Dios no están haciendo las cosas correctamente, pero ya sé que si les digo algo, aunque en la Biblia, aunque se los diga a la luz de la Biblia, se ofenden. Pero ¿qué sucede? Que gracias a Dios hay personas como la samaritana incluso en esta congregación. ¿Por qué? Porque esas personas, e incluso su servidor, hemos podido seguir siendo edificados a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque de la misma manera, si un ministro es de esos jarritos de Tonalá y empieza a ver que hay problemas, y sobre todo en Estados Unidos, muchísimos que desertan, no, yo ya no quiero ser pastor, porque no, ya yo mejor voy y hago otras cosas, ¿qué voy a estar ahí arriando a la gente? ¿O qué voy? ¿Por qué? Porque son jarritos de Tonalá, Tlaquepaque. Entonces, estamos iniciando esta predicación del día de hoy, pero era muy importante que entendiéramos, para aquellos que les gusta ofenderse por cualquier tontería, que no es bueno. Delante de los ojos nunca va a ser bueno, y la verdad es que aquí estamos viendo un testimonio de una persona que no se ofendió por lo que le dijeron, sino todo lo contrario, reconoció su pecado. Amén. Entonces digan conmigo, reconoció su pecado. Aleluya. Ok, pues vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a Juan 4:20, que fue nuestro primer verso con el cual iniciamos este mensaje, que dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, por principio de cuentas, el monte al que se refería la samaritana era el monte de Gerizimín. Es un monte que está aproximadamente a 80 kilómetros de Jerusalén, que es donde pues es la capital, ¿verdad?, de Israel, en donde ahí adoraban a Dios en el templo, ¿verdad?, de aquel templo que todos conocemos, construido por Salomón. Ya después Herodes lo volvió a reedificar. Y por cierto, dicen, según, que ya en estos tiempos los judíos ya andan queriendo otra vez reedificarlo. Pero bueno, la samaritana, a pesar de que era una mujer que como ahorita lo estábamos diciendo, que no se ofendía fácilmente, sin embargo, ella quiso tener diálogos con Jesús para poder comprender, por principio de cuentas, por qué un judío, un rabino, estaba teniendo un diálogo con una mujer, y aparte de que era mujer, era samaritana. Entonces ella no se quiso quedar callada, y yo creo que pues precisamente el Espíritu Santo estaba manejando todo esto. ¿Para qué? Para que ella pudiera tener una lección de vida, pero no una lección de vida efímera, sino una lección de vida eterna. Entonces, ella, dentro de su religiosismo, porque el religiosismo le da valor a las paredes donde adoran. Entonces, ella, aunque era honesta, pero era religiosa. Ella, aunque no era al 100% judía, porque era samaritana, pero también los samaritanos eran bien religiosos. Ellos tenían, no sé, miren, a lo mejor yo ahorita podría hacer comparativos de algunas denominaciones, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, porque si no algunos se me van a ofender, que nos están viendo por internet. Pero sí tenemos que entender que
la mujer samaritana era alguien que toda su raza era despreciada por los religiosos oficiales de aquel entonces, y ellos discriminaban a los a los samaritanos porque eran mestizos, empezando por ahí. O sea, era una mezcla de razas, y también la manera de adorar que tenían pues no era la que ellos como fariseos, como judíos, llevaban a cabo al pie de la letra. Había una discriminación ahí de ambos. Pero ¿qué sucede? Que habían unos que aparentemente, el mismo Jesús incluso lo dijo: nosotros adoramos lo que sabemos, no como ustedes. Como algunos, a lo mejor ustedes saben que hay algunas denominaciones que ni leen la Biblia, pero siguen todos los rituales que su denominación les dice que deben de llevar a cabo, y ellos piensan que de esa manera están agradándole a Dios. Entonces los samaritanos eran de esos. Los judíos no, los judíos eran de esos que sí conocían bien la Biblia. La mayoría hasta eran teólogos, como Nicodemo, ¿verdad? El que hemos estado hablando también. Pero la situación es que tampoco conocían a Jesucristo. Tampoco tenían el entendimiento de quién era el Mesías. Entonces, aquí, como les dije esa frase y la repito, el religiosismo le da valor a las paredes donde adoran. Esta mujer le estaba dando valor, como toda su tribu que le daba valor a ese monte. Los judíos le daban valor a un templo hecho por manos humanas, pero sabemos que ninguno de los dos estaban haciendo lo correcto. Algunos lo hacían con el conocimiento de la ley, pero no con el conocimiento de quién era el Cristo. Luego en el 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Amados, nosotros, como se los digo muy frecuente, no venimos a adorar a Dios en este lugar, ¿verdad? Nosotros venimos a seguir adorando a Dios. ¿Por qué? Porque creo que ustedes y nosotros sabemos algo que ni la samaritana ni los fariseos sabían: que no hay paredes sagradas, no hay templos construidos por hombres sagrados. O sea, en realidad aquí presente nuestro Señor Jesús le está diciendo, le está profetizando lo que se iba a llevar a cabo en el momento de que Jesucristo hiciera un nuevo pacto con la humanidad, un nuevo pacto con su iglesia. En Primera de Timoteo 2:8, acompáñenme a Primera de Timoteo 2:8, por favor. Dice así la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Si es lo mismo que dice sus Biblias, ¿verdad? Bueno, pues como lo sabemos, orar es una expresión de adoración, como muchas otras expresiones de adoración. Lo que hicimos hace algunos momentos de cantarle a Dios es una manera de adorar. O sea, en la Sagrada Escritura Dios nos enseña que no hay una exclusividad para el adorar a Dios. O sea, no, desgraciadamente algunos piensan, dicen, llegó la hora de la adoración, vamos a cantar, vamos a levantarle las manos al Señor y ya es la hora de la adoración. Pero a lo mejor muchos no entienden que cuando nosotros oramos, también lo estamos adorando. Cuando hacemos lo que en este momento estamos haciendo, escuchar la predicación del Evangelio,
también le estamos adorando. Cuando vamos a trabajar y lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, no para estar transando a los clientes, no para estar explotando a los empleados, no. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque sabemos que a través de nuestro trabajo también podemos adorar a Dios. Amén. Que voy a la escuela y en la escuela también yo puedo estar adorando a Dios. Que voy manejando y en vez de estar pensando en cómo hacerle para cerrármele al que va ahí enfrente porque es el vecino que me cae gordo, o que voy manejando y ando pensando en a ver si llego a una tienda de autoservicio para comprarme un pomo y ponerme bien borracho, o si yo voy manejando y en vez de pensar en todas esas tonterías, si voy manejando pensando en Dios, pensando en la predicación que escuché el domingo, orándole a Dios, porque algunos religiosos dicen, no, es que cuando vas a adorarle a Dios tienes que hacerlo hincado, tienes que hacerlo en un cuarto a solas, y empiezan con sus paradigmas y con sus rollos religiosos que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dice en su palabra. Y lo acabamos de ver. Quiero pues que los hombres oren, y cuando dice hombres no se refiere al género masculino, está hablando de todos los seres humanos. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso sí, si tú tienes ira, si tienes contiendas, eso va a estorbar para tu adoración. O sea, aquí precisamente es algo imperativo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Tú puedes orar y puedes estar levantando las manos, ¿verdad? Tú puedes estarlo haciendo de una manera muy armoniosa, de una manera muy espiritual, pero si tú en ese momento, porque desgraciadamente así suele pasar, que estás involucrando tus sentimientos, tus emociones, simplemente Dios no va a recibir tu oración. Hay gente que se pone a pedirle a Dios, Señor, por favor, te pido que destruyas a mi jefe, que lo despidan del trabajo porque ya me tiene hasta el copete, ya no quiero que me esté ordenando esto, lo otro, aquello. O sea, ¿tú crees que Dios va a escuchar esa oración? Por supuesto que no. Pero hay gente que así ora. A lo mejor algunos pueden estar pensando que estoy exagerando, pero de veras que cuando no conocemos realmente a Dios, nuestra oración dice tantas cosas que definitivamente no van a ser escuchadas por Dios, porque todas esas cosas están naciendo de tu carne, están naciendo de tu orgullo. O sea, estás pidiendo, como a lo mejor va a decir que soy muy repetitivo en criticar a aquellos que oran ordenándole a Dios. O sea, eso es ¿cómo puede ser posible que te pongas a ordenarle a Dios, que te pongas a decretar, que tú estableces y que tú le cuentas con los dedos para que las cosas se hagan? No, o sea, de veras que hay una serie de cosas que los seres humanos hacemos por desconocimiento al Cristo. Si no conocemos a Cristo, vamos a estar errando, y no solo en nuestra manera de adorarle, no solo en nuestra manera de orar, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a estar pensando que estamos alineados al corazón de Dios y no lo estamos. Y precisamente por eso el día de hoy pues estamos aquí escuchando lo que la palabra nos dice, para que no haya ningún estorbo en nuestra adoración. La verdad que feo que pensemos que hasta perdamos el tiempo y que el Señor ni siquiera esté escuchando nuestra adoración, no esté escuchando nuestra oración, no esté tomando en cuenta lo que aparentemente nosotros estamos haciendo para Él. ¿Por qué? Porque desconocemos quién es el Cristo. Ok, en el 22 dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Miren, amados, aquí cuando Jesús dice esa expresión, ustedes no saben ni siquiera lo que adoran. Nosotros sí sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. O sea, tampoco Él lo está haciendo de una manera despectiva como diciendo solamente los judíos vamos a tener la licencia correcta para decir cómo se adora, cómo no se debe de adorar. No, amados, sino que aquí más que nada a ella le estaba dando la enseñanza de lo que en ese momento ella requería de aprender. O sea, ella pensaba que cualquier persona podía hablar de Dios, que cualquier persona podía mezclar, como ahorita en la actualidad. Ustedes vean, no sé si les llegue a pasar, pero hay veces que está uno tratando de hablarle del evangelio a alguna persona que es muy religiosa, pero que nunca ni siquiera ha leído la Biblia. Y la verdad, hay veces que uno, porque no quisiera ser tan directo con esas personas, pero hay veces que a mí en lo personal me pasa lo que a Jesús. Hay veces que me dan ganas de decirles que no digas que estás orando, porque hay veces que hasta llegan a ser así como que muy, muy misericordiosos contigo. No, estoy orando para que les vaya bien, en su ministerio, y estoy orando. Sí, pero tú eres una persona que ni siquiera lees la Biblia, eres una persona que ni siquiera te atreves a tener la humildad de acercarte a Dios, de arrepentirte de todos esos pecados tan tremendos que tienes, y dices que oras, sobre todo en las redes sociales. Vean, o sea, gente que, no sé si a ustedes les pase, pero yo conozco mucha gente que andan bien torcidos, son pecadores a más no poder, nunca quieren reconocer sus errores, no quieren reconocer que están fuera de la cobertura de Dios. Saben, personas que cuando los he evangelizado me han llegado a decir, pues la verdad sí, eso que me dices ya vi que la Biblia dice que yo no me puedo ir al cielo, pero no me importa, yo voy a seguir con ese pecado. Y los ves que ponen cosas ahí que aparentan piedad, pero la verdad es que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dice referente a la adoración a Dios. Porque hoy estamos hablando sobre la adoración, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí? Ok, para que no nos vayamos a despistar de donde estamos caminando en estos momentos. Tu adoración está limitada al conocimiento que tengas de Dios. Yo creo que esta frase que acabo de decir será muy buena que te la grabes, pero no en tu mente, sino en tu corazón. Porque mientras más conocimiento tengamos de quién es el Cristo, nosotros, aparte de que vamos a quererlo adorar cada día más, como lo dice su palabra, adorarlo en todo momento, en todo lugar. No nos va a dar pena estar levantando las manos en donde sea para decirle, Señor, gracias. No nos va a dar pena llegar a un lugar en donde estamos adorando a Dios a través de una música jubilosa, y no nos va a dar pena adorarlo con nuestro júbilo. No nos va a dar pena estar levantando las manos en el momento en que estamos sintiendo esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se está complaciendo con los cánticos que nosotros le estemos brindando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de quién es Cristo. A Él le encanta que lo adoremos. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la necesidad que nosotros tenemos de adorarlo. Pero ¿qué es lo que el día de hoy el Señor nos está enseñando? Que necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. Es bien común, ¿verdad? Que digamos, vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero en estos momentos el Señor nos está hablando de qué es adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Miren, en Segunda de Reyes 17:38 dice así la escritura: no olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, mas teman a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos
no escucharon. Antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así así temieron a Jehová aquellas gentes. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. La verdad, qué tristeza me da ver la idolatría tan tremenda que la gente sigue teniendo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, en donde ya se ha dicho, como dice mi abuelita Chuchita, recio y quedito, por todos lados se ha dicho lo horrible que es delante de los ojos de Dios la idolatría. O sea, hay personas que hasta que leen la Biblia se dan cuenta de lo que aborrece Dios la idolatría. Pero ahorita, en este siglo XXI, ya por todos lados se escucha que la Biblia dice claramente que la idolatría es uno de los pecados que más aborrece Dios. Y desafortunadamente, no solamente en la iglesia romana, sino en muchas otras denominaciones, siguen con la idolatría a todo lo que da. ¿Por qué? Porque la idolatría más vistosa, a lo mejor es lo que la iglesia romana ha mostrado durante todos los siglos. Figuras, cosas de oro, que la Biblia lo dice clarito, ¿verdad? Figuras hechas por madera, hechas por yeso, imágenes, esto, lo otro, aquello. Sin embargo, no es la única idolatría. El dinero es uno de los ídolos más grandes que la gente tiene, ¿verdad? La salud se llega a convertir en una idolatría también. Y no estoy diciendo que no busquemos estar sanos y fuertes. Por supuesto que necesitamos cuidar el templo de Dios. Precisamente de algo de esto es de lo que nos está hablando ahorita el Señor, ¿verdad? Tú y yo somos el templo de Dios. Necesitamos cuidarlo. Pero no debemos de caer en la idolatría. Recuerden que idolatría es todo aquello que se pone antes que Dios. Que dices, híjole, no puedo hacer la voluntad de Dios porque hay algo que está antes que no me lo permite. Algo que me está estorbando el anhelo por orar, eso es idolatría. Algo que me está estorbando el anhelo de leer la Biblia, eso es idolatría. Algo que me está estorbando el anhelo de congregarme, eso es idolatría. Entonces, sabemos que hay muchas maneras de caer de la gracia de Dios, porque cuando somos idólatras, como aquí lo estamos viendo, la verdad es que caemos de la gracia de Dios. Pero desde aquel entonces hasta ahorita la gente se confunde mucho. La gente piensa, como miren aquí dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. O sea, así es como dijeron que se relacionaban con Dios. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Mucha gente que tiene esas doctrinas te dicen, sí, yo estoy muy bien con Diosito. Estoy tan bien con Diosito que en cada una de mis habitaciones tengo una imagen de Él y me hinco y le pongo veladoras y yo estoy bien con Diosito. Yo le temo mucho a Dios. ¿De qué manera? Mezclando sus costumbres antiguas, porque la idolatría no crean que nació en el año que Constantino inauguró la iglesia de Roma. No, ahí no inició. Precisamente la iglesia de Roma, ¿por qué está llena de tanta idolatría? Porque los romanos le servían a los dioses paganos, los dioses con D minúscula. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando empezaron a cristianizar la religión romana?
pues también cristianizaron a sus dioses. Cada uno de esas figuras que ellos tenían decían, bueno, antes se llamaba Zeus, pues ahora se va a llamar Dios, ahora se va a llamar el Padre. Antes se llamaba Thor, bueno, pues ahora se va a llamar Pedro. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Eso es precisamente lo que ha sucedido en toda la historia del mundo. Siempre han tenido a sus dioses paganos, sus dioses falsos. Siempre han habido denominaciones que han querido combinar al verdadero Dios con sus falsos dioses. Entonces, a eso es a lo que se refería la palabra aquí en Segunda de Reyes. Pero bueno, vamos a seguir leyendo Juan en el 23. Vamos a Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, si aquí está diciendo la palabra de Dios, está hablando de que el Señor busca verdaderos adoradores. Quiere decir que hay muchos falsos, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay adoración falsa. O sea, como se los dije, hay veces que la gente llegamos a caer en emocionalismo y adoramos, pero no verdaderamente, de una manera falsa. Es más, lo que estamos hablando ahorita de los ídolos, eso es una adoración falsa. ¿Por qué? Porque Dios no te está diciendo que adores a figuritas. Dios no te está diciendo que adores a un ser humano. Dios no te está diciendo que adores un objeto, que adores, como ahorita lo dije, incluso hasta la salud, ¿verdad? De uno mismo. O sea, no. Él no busca, miren, Dios no busca adoración santa. Dios busca adoradores santos. O sea, allí es donde nosotros debemos de comprender que si empezamos a caer en rituales, como lo hacen muchas denominaciones, pues simplemente estamos jugando a la iglesia, estamos jugando a que somos adoradores, porque él no está buscando esa solemnidad que a veces la gente piensa que es de la única manera que Dios va a sentirse a gusto con tu adoración. Claro, sin irnos al otro extremo, ¿verdad? Tampoco Dios va a estar en esos lugares en donde se hace un desorden. Hay lugares en donde a lo mejor es muy bonito danzarle al Señor y es bíblico. O sea, David danzaba, ¿verdad? Y brincaba, hacía danzas. A lo mejor en aquel entonces pues eran el tipo de danzas hebreas que y se las hacía a Jehová, se las hacía a Dios. Pero hay lugares en donde se van a un extremo, en donde parece que en vez de ser una iglesia de Jesucristo, parece un antro en donde hacen cosas que definitivamente se salen del control, se salen de algo bueno, ¿verdad? O sea, ni una cosa ni la otra, como siempre lo digo, el equilibrio, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que algunas personas han de pensar que si no, y de veras, o sea, me da tanta tristeza ver cómo hay lugares en donde hasta la fecha se invitan a que un predicador comparta de la palabra. Si lo hacen como yo lo estoy haciendo, es más, a lo mejor hay muchos que ahorita en este momento me están criticando porque dicen es que no tiene corbata, o sea, no tiene un saco, no tiene un traje, el tipo de palabras. No sé si algunos que nos siguen ahí por el internet vieron la otra vez, una persona me puso ahí, pastor, fue muy buena su predicación, pero le voy a hacer una observación. Esas palabras que luego usted utiliza, ¿cuáles fueron las que me dijo?
no sé, pero ya ven que luego pues, echo chistes o cosas así y digo de repente alguna palabra que para esa persona se le hizo inapropiado. Entonces, ¿por qué? Porque piensan que hay una línea, una regla, que si no lo llevas de esa manera, entonces ya no es para Dios. Dios no busca, repito, no busca esos rituales, no busca todas esas cosas que el ser humano ha pensado que con eso es con lo que va a poder llegar a Dios. Lo que Dios busca es la verdad de nuestros corazones, es la honestidad en nuestros corazones. Miren, en Hechos 17, 22 al 25, hay una anécdota buenísima. Cuando Pablo llega a Atenas, ahí con los griegos que eran precisamente de los más idólatras. De hecho, los romanos eran idólatras gracias a los griegos. Todos esos dioses paganos que tenían los romanos y que siguen teniendo, aunque digan que no, pero todos esos dioses paganos venían precisamente de la cultura griega. Toda la mitología precisamente, ¿verdad? Que es muy interesante, pero que pues es falsa. Pablo llega y se da cuenta de la idolatría tan tremenda. Pero él, como todo un estratega evangelista, él dijo, ¿cómo los voy a evangelizar a toda esta bola de idólatras? Y vean lo que sucedió en el verso 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, fíjense cómo eran de idólatras que hasta tenían ahí una base que ni siquiera lo conocían a ese Dios. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle. Es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El Señor nunca va a ser honrado cuando tú no lo conoces. Nunca va a ser honrado por algo que tú hayas creado incluso. Nunca Él va a sentirse comunicado incluso contigo en el momento en que tú sigues todos los rituales que por ahí alguien te enseñó y que dices, no, es que mi abuelita decía que así de esta manera es como Dios me va a hacer un favor. No, que, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, de lo que hablo, porque todos venimos de esas costumbres de idolatría. En el verso 24, en Juan 4:24, vamos a la escritura, los que ya se andan perdiendo, por favor. Dice aquí el corazón de nuestra predicación del día de hoy. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Digan conmigo, necesitamos adorar a Dios. Es necesario que le adoren. Si nosotros pensamos que podemos adorar a Dios de una manera
física, la verdad es que eso va a ser un estorbo para que realmente lo podamos adorar. Si tú piensas que puedes adorar a Dios incluso de una manera moral, piense, y no quiero que malentiendan esto, porque como se los he dicho muchas veces, yo no dejo de pecar para ser hijo de Dios. Yo dejo de pecar porque ya soy hijo de Dios. O sea, el dejar de pecar es el resultado de mi salvación, es el resultado de que ya soy hijo de Dios. Pero algunas denominaciones te dicen que necesitas dejar de pecar para poder estar con Dios. Y eso es una mentira, porque si así fuera, entonces el mismo Jesús lo dijo. O sea, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Sería una gran tontería el que yo, estando con mi salud íntegra, estuviera yendo a visitar al doctor, ¿no? O que el doctor estuviera hablándome, oye, esto, lo otro, aquello, si tengo una salud íntegra. Pero ¿qué sucede? Que mientras más cochambroso estés, pero sobre todo que lo entiendas, porque en realidad todos estamos cochambrosos. La situación aquí es que verdaderamente lo comprendas, como pasó con la mujer samaritana. Ella misma, entre plática con el Señor y todo eso, ella misma empezó a confesar sus pecadotes que tenía. ¿Por qué? Porque ella tuvo ese discernimiento del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede traernos esa capacidad de entender nuestro pecado. ¿Para qué? Para poder verdaderamente conocer lo que Dios quería comunicarle a ella. Tampoco si hacemos algo físico vamos a poder llegar a adorar a Dios. O sea, como ahorita lo dije, ni la moral ni económicamente tampoco vas a poder adorar a Dios. Hay veces que la gente también tiene esa idea. Hay veces que la gente dice, bueno, yo voy a entrarle con un dinerito para que se ayuden los templos, voy a dar limosnas, voy a dar esto. Eso no es una manera de adorar a Dios, ¿verdad? Porque si lo estás haciendo con la intención de ganar el favor de Dios, olvídate, ya perdiste la bendición, como dicen por ahí. Pero si tú anhelas llegar con una economía al alfolí de la iglesia, si tú quieres ir y bendecir a alguien económicamente porque te están haciendo en tu corazón para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, es porque Jesucristo fue el que produjo en ti el querer como el hacer. Entonces esa es una adoración en espíritu y en verdad. Pero si lo estás haciendo al revés para ganarte el favor de Dios, no. Necesitas anhelarlo en tu corazón. Necesitas realmente tener esa pasión, ¿verdad? Por querer ayudar a la gente, a tu iglesia, no sé. O sea, hay muchas maneras de honrar a Dios con tus finanzas, pero no para ganar el favor de Dios, sino porque es algo que tu corazón anhela hacerlo. Necesita todo eso venir del Espíritu para que realmente sea adoración en espíritu y en verdad. Vamos a proseguir en Juan 4:25, que ya estamos terminando nuestra predicación. En Juan 4:25 dice así: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pues por principio de cuentas, nosotros vimos cómo a Nicodemo se le reveló, pero de una manera todavía velada, por así decirlo, porque sí le dijo que él era el Hijo del Hombre, pero no de una manera tan directa como se lo dijo a la samaritana. A la samaritana de plano le dijo, yo soy el Mesías, yo soy ese que tú esperas. ¿Por qué, amados? Porque estamos viendo claramente
cómo Jesucristo ya tenía toda la intención de que por medio de esa entrevista que iba a tener con esta mujer, hubiera un avivamiento en esa región, un verdadero avivamiento en esa región. Aquí, en el momento en que Jesús se le revela claramente a ella, vemos que hay algo bien importante que nosotros debemos de entender: que tus imperfecciones y las mías nunca serán un estorbo para adorar a Dios, y cuando lo haces con honestidad. O sea, aquí a Jesús no le importaba en lo más mínimo todas las imperfecciones que ella tenía. Si se dan cuenta, con Nicodemo, él nunca abrió su corazón. Nicodemo nunca incluso lo confrontó de una manera directa algún pecado visible. ¿Por qué? Porque los religiosos normalmente sus pecados los tienen ocultos. Entonces Jesús con Nicodemo poco a poquito le fue demostrando que él no era nacido de nuevo. Pero aquí con ella, que empezó a mostrar sus imperfecciones, Jesús le da el mensaje más hermoso que cualquier ser humano puede tener. Ese mensaje en el cual tú puedes conocer a Jesús, el que te va a salvar. O sea, muchas personas pueden presentarte una religión, pueden presentarte, incluso como algunos tienen una mala costumbre de estar predicando a su pastor. No, es que mi pastor, él es esto, y si te congregas con nosotros vas a ver que con mi pastor vas a tener esto, y en mi iglesia ahí sí hay aire acondicionado, y mira, si tú vas acá con nosotros hay mejor horario, y mira, y también tenemos grupos de jóvenes, y mira esto y mira lo otro, y empiezan eso no es evangelizar, eso es presumir algo que no es Dios. Nunca vas a poder adorar a Dios y decir yo soy un evangelista porque llevo gente a mi iglesia presumiéndoles las instalaciones y presumiéndoles esto, lo otro y aquello. No, amado, de la única manera que tú puedes presentar la salvación a una persona es dándoles a conocer al Cristo. Y esa fue la situación que vivió esta mujer. Muchísimas personas conocían a nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, físicamente. Pero cuando se trató de algo que iba a ser de salvación y de vida eterna, fue cuando Él se presenta con la samaritana. Y por eso es que a ella le dijo estas palabras tan importantes: que al Padre solamente se le puede adorar en espíritu y en verdad. Nunca lo vamos a poder hacer con esas tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados. Nunca, nunca, nunca se va a poder hacer de esa manera. Y ya para terminar, vamos a Isaías 6:1. En Isaías 6:1 vamos a encontrar un prototipo de lo que sucede en la religión, y sobre todo en una de las religiones más conocidas del mundo entero. Aquí vamos a encontrar la historia de cuando Isaías, ese gran profeta de Dios, tuvo el llamado precisamente de Dios. Cuando tú y yo tenemos el privilegio de nacer de nuevo, no físicamente, y esto no lo tenemos que grabar muy bien, no va a ser físico como algunas denominaciones te lo quieren proponer, de que tienes que ver cosas sobrenaturales para pensar que Dios está tratando contigo. O sea, no es de que, mira cómo me caí, cómo empecé a sentir. Es más, algunos dicen, no, y volé, y llegó un ángel del cielo, y lo vi así, vi al ángel, y me decía, tú eres el llamado, así como tipo como a Pedro, ¿verdad? Y tú eres Pedro, y empiezan a salir con, no, amados, o sea, no es necesario que tú palpes con tus manos como aquel Tomás, ¿verdad? Que no tenía una fe verdadera porque él quería ver, él quería sentir. No, no es necesario. Aquí lo que vamos a ver
es algo que tú y yo podemos vivir, o que ya hemos vivido muchos de nosotros, en lo espiritual, que ahí es donde vamos a adorar al Padre, en lo espiritual. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Está hablando Isaías el profeta. Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Y limpio tu pecado. Como ahorita lo acabo de expresar, tus imperfecciones nunca serán un estorbo para adorar a Dios cuando lo haces con honestidad. Isaías reconoció lo inmundo que él era. Isaías, como lo dijo aquí: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque él sabía lo que la Escritura decía, que el pecado te lleva a la muerte. Él era un hombre pecador, el gran Isaías, el super profeta, ¿verdad? Él era un pecador igual que tú y que yo, y que todos los que nos están escuchando en el internet. Y no se ofendan, por favor, porque la gente se ofende si les dices: eres pecador. Todos somos pecadores. La diferencia es que algunos lo reconocemos. Y el problema tan tremendo que la mayoría de la humanidad tiene es que no lo reconocen. Al contrario, se ofenden cuando les dices que algo está mal en su vida. Aquí vemos que no necesitamos ser perfectos para venir a Dios. No necesitamos ser perfectos para adorar a Dios. Necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. Necesitamos adorarlo como a Él le gusta, con honestidad. Señor, yo no soy digno de alabarte y de glorificar tu santo nombre, Padre. Pero Dios, gracias por tu misericordia, porque tú me has hecho digno a través del sacrificio del Cordero inmolado. Señor, yo no soy digno de que tú me des vida todos los días, y sobre todo en estos tiempos en donde la gente está muriendo por doquier. Yo no soy digno de tener un plato en mi mesa. Sin embargo, Padre, por tu misericordia, tú me das la oportunidad de tener todo lo necesario. Señor, te adoro. Señor, bendigo tu precioso y santo nombre. Los ángeles dijeron 3 veces santo. No crean que porque Dios es 3 veces santo, como algunas denominaciones lo dicen. Es una expresión como puntos suspensivos, para que tú puedas a lo mejor expresarle a Dios la cantidad de veces. Tendrías que vivir eternamente diciéndole: santo, 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 santo. Cuando tú adoras a alguien que conoces, hablando de Dios, tú no vas a poder terminar de adorarlo en un culto.
Tú vas a seguirlo adorando, vas a salir de aquí no pensando en que voy a regresar a adorarlo dentro de 8 días. No, amado. La intención es que salgamos de aquí para seguirlo adorando cada día más. ¿Por qué? Porque esa adoración es en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, en esta tarde, cada uno de los que estamos aquí reunidos, vinimos con ese propósito, Padre, de adorarte. Y el día de hoy nos has hecho comprender la adoración que tú pides y que tú buscas incluso, Señor. Y en el momento en que vemos que la palabra de Dios dice que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, es porque hay muy pocos. Es porque la gente no está haciendo fila para adorarte, Señor. La gente hace fila para ir a cobrar dinero, la gente hace fila para entrar al supermercado, la gente hace fila para ir al cine, para ir a los restaurantes, pero la gente no hace fila para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Por eso es que tales adoradores tú buscas. Pero a los que somos tus hijos, nos es necesario adorarte en espíritu y en verdad. Por eso es que rogamos a ti, Señor, que produzcas en nuestros corazones el anhelo, la pasión, Señor, por adorarte en cada momento de nuestras vidas. Que pongas en nuestras vidas, Señor, el anhelo por estar orando, por estar rogándote a ti por nuestros semejantes, rogándote a ti, Señor, por la situación que está aconteciendo en el mundo. Señor, danos ese privilegio de conocerte cada día más para saber realmente a quién estamos adorando. En el precioso y poderoso nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez.
interesante, obviamente está basado en la Biblia, y les voy a leer lo siguiente. Dice, el diezmo del Nuevo Testamento. El diezmo aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, siempre en un contexto ilustrativo o histórico. Lo podemos ver en Mateo 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12, Hebreos 7, 2, 5 y 9, entre otros. Nunca como una ordenanza específica para la iglesia. Esto no infiere necesariamente que se ha de abolir. Por el contrario, todo cristiano debería con alegría y total fidelidad participar en el mantenimiento de la obra del Señor, no con la 10ª parte de sus entradas, sino con mucho más. Esto lo podemos encontrar en los versículos bíblicos ya mencionados, como ya les he leído bastantes otros. Y pues en esta hora vamos a orar por los diezmos y ofrendas que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Te damos gracias, Padre, porque sabemos perfectamente bien que estamos en tus preciosas manos, Señor, que tú eres nuestro sustento, que tú nos sostienes, Señor, no solamente en lo económico, sino en la salud, sino también en lo emocional, en lo espiritual. Tú eres nuestro alimento, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque nos has hecho entender tantas cosas que nacen desde tu corazón para nosotros, tus hijos, Señor. Hoy te pido por los trabajos de las personas que estamos aquí presentes y de las personas que nos han visto y nos verán
ayudándote en todo el resto de la semana. Te pido que